Buenas tardes, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 17. Mateo, capítulo 26, versículo 17. El texto, la última cena. Todos tenemos una última cena. Tenemos que tener una última cena todos, pero aquí la diferencia es que Cristo sí se da cuenta que llega el día de su partida y nosotros no sabemos cómo, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero Cristo sí se da cuenta porque hay una diferencia grande. Él es el Señor, el Hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Cristo o hijos del diablo. Cada quien decide su porvenir. Cada quien decide qué quiere ser. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Sí, con tus discípulos. Jesús les contestó: vayan a la ciudad y al entrar lleguen a la casa de un fulano y díganle: sí, el maestro manda decirte que ya se acerca el día de su muerte. Sí, él les mostrará una pieza. Pónganse allí a preparar la cena de la Pascua. Los discípulos hicieron tal como Jesús se los había ordenado. Prepararon la Pascua. Llegando la tarde, se sentó en la mesa con los 12, y mientras Jesús estaba comiendo, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Sí, se pusieron muy tristes y se preguntaban uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Él les contestó: el que ha metido la mano conmigo en mi plato, ese es el que me va a entregar. Ese es el que entregará al Hijo del Hombre. Se va a verificar lo dicho por la Escritura. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no hubiera de haber nacido. Sería mejor para él no hubiera de haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿Seré acaso yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Mientras comía, Jesús tomó el pan y, después de pronunciar la bendición, lo pasó, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa de vino y, dando gracias, la dio, diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y les dijo que no volveré a beber de este producto de la uva hasta el día en que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el Cerro de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes esta noche caerán y ya no sabrán qué pensar de mí. Herirán al pastor y se despezarán sus ovejas. Pero cuando yo resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea. Sí. Pedro entonces empezó a decir: aunque todos tropiecen y caigan, yo nunca vacilaré. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3.
Pero Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Esta es palabra del Señor. Vemos en este texto de la última cena cómo el Señor Jesús nos presenta que todos tenemos una última cena. La diferencia es que Él sí sabe cuándo y cómo, y nosotros no sabemos. Es donde está una diferencia enorme entre el Señor Jesús y el ser humano que somos nosotros. Por eso, cuando usted va el miércoles de ceniza a tomar ceniza, le hacen este recordatorio: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. ¿Sí? Nosotros fuimos hechos de barro y al polvo tenemos que volver. Esta es la diferencia, que Jesucristo sabe cómo, cuándo y dónde tiene que morir. ¿Sí? Él sabe que se acerca el día de su partida. Por eso vemos cómo manda decirle a este hombre: ¿sí? Vayan a la ciudad y encontrarán en la casa de un fulano, ¿sí? Y díganle que cuál es la pieza en que celebraremos la cena de la Pascua con mis discípulos, porque ya se acerca la hora de mi partida, ya se acerca la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, ¿sí? Y al caer la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos y les comenzó a decir: ¿sí? Alguno de los que están aquí sentados me va a entregar. Cuando los discípulos oyeron esta advertencia, se pusieron tristes y se preguntaban uno por uno: ¿acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo? Pero Jesús les contestó: al que vean meter la mano en mi plato y comer la sopa de mi plato, ese es el que me va a entregar. Pero preferible le hubiera sido mejor no hubiera de haber nacido. Sí, preferible le hubiera sido mejor no hubiera de haber nacido. Entonces Judas también se acercó y le dijo: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le contesta: tú lo has dicho, sí. Tú lo has dicho. Tú eres. Tú lo has dicho. Tú eres. ¿Sí? ¿Acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y después de dar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: coman, porque esta es mi carne que será derramada por nuestros pecados. Y después, tomando una copa de vino, la repartió y le dijo: beban, porque esta es mi sangre, sangre de una nueva alianza, sangre que va a ser derramada por una muchedumbre. Y les aseguro que el Hijo del Hombre no volverá a beber de este vino hasta que haya sido, sí, glorificado en el reino de los cielos. Entonces beberá vino nuevo, sí. Y Jesús después añadió esto, ¿sí? Jesús después añadió esto, ¿sí? Después de cantar los salmos, partiendo para el cerro de los olivos, les dijo: les aseguro que esta misma noche todos ustedes caerán y ya no sabrán qué pensar de mí. Herirán al pastor y dispersarán sus ovejas. Pero cuando yo resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Señor, aunque todos tropiecen y caigan, yo no te negaré. Pero Jesús le contestó: calla, Pedro, calla, calla. Te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo negaría. Pero Jesús le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces,
tú ya me habrás negado tres veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Y los demás decían lo mismo. Vemos cómo el ser humano somos débiles. Jesucristo sabe que el ser humano es débil, que estamos hechos de barro, que no somos fuertes como el Señor Jesús. Por eso les aseguro que esta noche todos ustedes caerán. Ya no sabrán qué pensar de mí. Herirán al pastor y dispersarán sus ovejas. Pero cuando resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Señor, aunque todos tropiecen y caigan, yo no te negaré. Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pero Jesús le: calla, Pedro, calla, porque esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo negaría, y todos decían lo mismo, ¿sí? Pues tenía que negarlo porque estaba escrito, ¿sí? Estaba escrito, ¿sí? El primer día de la fiesta, que se comen los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les contestó: vayan a la ciudad, y al entrar en la casa de un fulano, díganle que el día de mi muerte se acerca y que en su casa tengo que preparar la cena de la Pascua. Ellos fueron y encontraron todo tal como el Señor se los había dicho, y se pusieron a preparar la Pascua. Ese mismo día, al caer la tarde, fueron los 12 acompañando a Jesús. Mientras estaban sentados a la mesa, Cristo les hace esta: les aseguro que uno de ustedes mismos me va a entregar. Y los apóstoles se ponen tristes. ¿Acaso soy yo maestro? ¿Acaso soy yo maestro? Pero Jesús les añadió: al que vean meter la mano en mi plato, sí, y mojar la sopa, este es el que me va a entregar. Pero preferible, le hubiera sido mejor, preferible, no hubiera de haber nacido, sí. Cuando Judas oyó esta advertencia, le dijo: ¿acaso soy yo, Señor? Jesucristo le dijo: tú lo has dicho, tú eres el que me va a entregar, sí. Y cuando llegó la cena, la hora fijada, Jesús partió el pan y lo dio. Antes de bendecirlo, los bendijo y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman y beban, porque esta es mi carne. Esta es mi carne, que será entregada por ustedes para el perdón de los pecados. Después, tomando una copa de vino, les dijo: beban, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, sangre que será derramada para el perdón de todos sus pecados. Sí, vemos cómo lo que está escrito, escrito está, y no puede volver atrás, porque el Señor Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan tiene que llevarse a cabo, tiene que llegar el día, tiene que llegar la hora fijada. Jesucristo tiene preparada una fecha para cada uno de nosotros, y ese día tenemos que partir de este mundo miserable, de este mundo que es un valle de lágrimas, de este mundo que es un valle de penas. Bendiciones para ti. Bendiciones para ti. Que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios te bendiga, hermanita. Y espero haberte dejado un mensaje chiquito, ¿sí? Les aseguro que esta noche todos ustedes caerán y ya no sabrán qué pensar de mí. Herirán al pastor y dispersarán sus ovejas.
pero cuando resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea. Pedro se puso a maldecir y a jurar que él no lo negaría. Pero Jesús le dijo: calla, calla, Pedro, que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y Pedro seguía insistiendo: yo no te negaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Ánimo.